Advertencia, tanto la historia original, las imágenes y música, si es que llego a poner música, utilizadas en la portada no son de mi propiedad, los créditos van a sus respectivos creadores, sin más que aclarar que comience este fic. Historia inspirada en otro fanfic que encontré por ahí jajajaja xd. Capítulo 2. Mi nueva vida, no es tan normal como creía. Acto 1. Una pesadilla. El suelo se sentía, duro. No incómodo, no doloroso, solo, incorrecto, frío, áspero como la tierra. La palabra apareció en mi mente sin que la llamara. Se quedó ahí, repitiéndose. Tierra. Abrí los ojos. Ah. Dejé escapar un pequeño suspiro, incorporándome apenas. ¿Dónde estoy? Mi voz sonó, lejana, como si el lugar mismo la absorbiera y no la dejara escapar. Miré a mi alrededor, y me quedé completamente quieta. El suelo bajo mí ya no era normal. No era el sofá donde había dormido. Era gris, apagado, cubierto por un césped muerto que parecía deshacerse con solo mirarlo. Nada se movía, pero todo parecía muy vivo. Giré lentamente la cabeza. Las plantas no eran plantas. Sus tallos estaban retorcidos de formas imposibles, como si hubieran sido forzados a crecer en direcciones que no deberían existir. De sus superficies brotaban ojos, abiertos y fijos en alguien. Estaban observándome. Algunas tenían mandíbulas, no completas, no funcionales, pero lo suficientemente formadas como para saber lo que intentaban ser. ¡Oh, Dios!, murmuré, pero eso no era lo peor. Giré la mirada hacia la derecha, y entonces lo vi, un lago. ¡Oh! Algo que intentaba ser uno. El agua no era agua, era roja, demasiado roja, densa, espesa, como si no fluyera, sino que se moviera en una dirección. La superficie se movía lentamente, no con el viento, sino por sí sola, como si algo debajo estuviera tratando de salir. Me quedé mirándolo, sin parpadear. Eso no es agua, murmuré, más para mí que para entenderlo. El aire se sentía pesado, silencioso, demasiado silencioso. Ni viento, ni vida, nada. Y aún así, sentía que algo me estaba observando. No desde las plantas, no desde el lago, desde algo más, algo que aún no podía ver. Me levanté del suelo con rapidez. El pasto muerto se deshizo al tocarlo, quedándose pegado a mi ropa como polvo gris. Lo sacudí con torpeza. No ayudó mucho. Bien, solo, sal de aquí, murmuré para mí misma. Di el primer paso, y todo se rompió. El mundo falló. Un parpadeo, un ruido seco, como si algo se hubiera rasgado. Y entonces, el entorno se glitcheó. Por un instante, todo cambió. El cielo se fragmentó en bloques oscuros. El suelo se hundió y volvió a formarse. Y lo que apareció, era peor, mucho peor. Columnas de fuego se alzaban a ambos lados, emergiendo del suelo sin lógica alguna. No daban calor, solo estaban ahí, como si alguien las hubiera colocado. El suelo ya no era gris, era negro, manchado de cosas que no podía reconocer. Y entonces los vi. Cuerpos, animales, deformados, inmóviles. No entendía exactamente qué les había pasado, pero sabía que lo que les había ocurrido no había sido rápido. ¿Qué es esto?, murmuré, sintiendo una presión extraña en el pecho. ¿Quién haría algo así? No era miedo, pero tampoco era indiferencia. Era rechazo, un impulso de alejarme, de no ver. Entonces, lo escuché, un grito, agudo y roto, lleno de un dolor tan intenso que parecía atravesarlo todo. ¡Oh, Dios!, susurré. El sonido no venía de un solo lugar, rebotaba, se distorsionaba, como si el mismo espacio lo estuviera repitiendo. Pero había una dirección, una, más fuerte. Giré la cabeza. Ahí, sin pensarlo, corrí en dirección a ese lugar. No sabía por qué, no sabía qué iba a encontrar, ni si podía hacer algo. Pero el cuerpo se movió solo. Tal vez, murmuré entre pasos. Tal vez pueda ayudar. El suelo crujía bajo mis pies. El mundo volvía a fallar a mi alrededor. Fragmentos, saltos, errores, como si no quisiera que llegara, o como si alguien estuviera observando. Corrí. El sonido seguía ahí, más cerca, más claro, y entonces, lo vi.
A lo lejos, sobre el suelo oscuro había una figura. Me detuve en seco. Era pequeña, con forma humanoide, 2 colas. Parecía ser un zorro, o algo que alguna vez lo fue. Mi visión tardó un segundo en procesarlo. Su pelaje estaba quemado, no en partes, todo oscurecido, pegado a su cuerpo, como si hubiera sido consumido y luego dejado ahí. No se movía. Oh, no. Murmuré, sintiendo como algo dentro de mí se desordenaba. No era miedo, pero tampoco era calma. Era demasiado. Mis pasos se aceleraron. Oye, dije, acercándome más. ¿Estás bien? La pregunta no tenía sentido. Podía verlo. Sabía la respuesta. Pero aún así, seguía avanzando. Cada paso hacía que la escena fuera peor, más clara, más real, hasta que algo más entró en mi campo de visión. Frente a él, había alguien. Me detuve, no de golpe, sino, lentamente, como si mi propio cuerpo dudara en seguir. Era alto y estaba de espaldas a mí. Un erizo. Su silueta era reconocible, pero algo en ella no encajaba. Demasiado rígida, demasiado quieta, como si no estuviera respirando. Oye, murmuré, sin darme cuenta de que estaba hablando. ¿Fuiste tú quien? La figura se movió. No giró por completo. No dio un paso. Solo se inclinó ligeramente. Lo suficiente para que pudiera ver su rostro. Y entonces lo entendí. Sus ojos, negros. Completamente negros, sin brillo, sin reflejo de vida real. Vacío total. Y su sonrisa era igual. Era demasiado amplia. Demasiado fija. Como si hubiera sido dibujada. Forzada. No dije nada. No pude. El aire se volvió pesado. El mundo dejó de moverse. Incluso el glitch se detuvo. Como si todo estuviera esperando. Tú. Murmuré, apenas audible. No sabía qué estaba viendo. Pero algo dentro de mí lo reconocía. Y eso era lo peor. Volví a mirar al pequeño zorro. Seguía en el suelo. Pero algo había cambiado. Sus ojos ya no estaban fijos en esa cosa. Ahora me miraban directamente a mí. Yo. Murmuré, aún procesando todo. Oye. Apreté los puños. Déjalo en paz. La frase salió baja, pero firme. Y entonces, corrí. Mis pasos resonaron con más fuerza contra el suelo oscuro. El erizo finalmente se giró hacia mí. Su sonrisa se ensanchó. No como una reacción, sino como si ya supiera que esto iba a pasar. No se movió. No esquivó. Solo me miró, esperando. Mi respiración se volvió irregular. Pero no me detuve. Ya basta. Y golpeé. El impacto resonó más de lo que esperaba. Su cuerpo retrocedió varios pasos, como si no hubiera anticipado la fuerza. Su cabeza se ladeó ligeramente. La sonrisa no desapareció del todo, pero cambió. Primero, sorpresa. Luego, molestia. Y finalmente, ira. Interesante. Murmuró. Su voz no era una sola. Eran varias. Superpuestas. Graves. Rotas. Tú, pequeña cosa molesta. No tuve tiempo de reaccionar. En un instante, estaba frente a mí. ¡Ag! Soltí, al sentir sus manos sujetando mis hombros con fuerza. Demasiada fuerza. No sé qué eres. Susurró, acercando su rostro al mío. Pero no perteneces aquí. Sus ojos negros no reflejaban nada. Ni siquiera luz. Y eso. Añadió, ladeando la cabeza. Me molesta. Su agarre se tensó. No vas a salir de esto. Y entonces, su mandíbula se abrió. No como debería. Se estiró. Demasiado. Más allá de lo posible. Como si no tuviera límites. Como si la forma no importara. El mundo volvió a fallar. Un pequeño glitch. Un parpadeo. Pero esta vez, no fue el entorno. Fue él. Su mandíbula seguía abriéndose. Más y más de lo posible. Sentí como su agarre se hacía más fuerte sobre mis hombros. Suéltame. Gruñí, intentando zafarme. Empujé. Forcejeé. Pero no se movía. Era como intentar apartar algo que no estaba completamente ahí. Veamos qué eres. Murmuró, inclinándose aún más cerca. Su aliento no existía. No había calor. No había nada. Y aún así, sentía que me estaba invadiendo. No. Empujé con más fuerza. Y entonces, algo falló. No en el mundo. En él. El erizo se detuvo de golpe. Su sonrisa se tensó.
Sus ojos parpadearon. Por primera vez. ¿Qué? Su voz se quebró. No como antes. Ahora sonaba desordenada, inestable. ¿Qué eres tú? Su agarre tembló. Y luego, gritó. Un sonido desgarrado. Dolor real. Alag. Su cuerpo comenzó a retorcerse. No hacia atrás. Hacia adentro. Como si algo lo estuviera doblando desde el interior. No. Gruñó, llevándose una mano a la cabeza. Aléjate de mí. No entendía. No estaba haciendo nada. ¿O sí? Sentí algo. Una presión. En mi pecho. En mi cabeza. En todo. ¿Qué está pasando? Exclamé, intentando retroceder. Pero no pude. Porque ya no había distancia. Nuestros cuerpos se estaban tocando. No. Se estaban mezclando. Mi brazo no respondía. Parte de él se distorsionó. Como si estuviera siendo absorbido. No. Grité, tirando hacia atrás. Suéltame. Pero él también luchaba. Fuera. Rugió, golpeando el aire, el suelo, lo que fuera. No eres mía. El mundo comenzó a romperse. Violentamente. El cielo se fragmentó en bloques. El suelo se abrió en grietas negras. Las llamas se deformaron, alargándose como si intentaran huir de todo esto. Todo vibraba. Todo gritaba. Sal de mi cabeza. Rugió él, su voz multiplicándose en ecos caóticos. Sentí como algo tiraba de mí, hacia él. Y al mismo tiempo, algo en mí empujaba hacia afuera. No quiero esto. Grité, desesperada. Déjame. Pero no había fuera. No había separación. Solo, interferencia. Su forma se distorsionó. La mía también. Como dos imágenes superpuestas ocupando el mismo espacio. Fallando. Rompiéndose. Esto no es posible. Gruñó él. Tú no deberías existir. Sus ojos negros se fragmentaron por un segundo. Y detrás de ellos, algo más. Algo similar. El mundo colapsó. Sin aviso. Sin transición. Todo se volvió negro. Silencio. Absoluto. Acto 2. Despierta, despierta. Ah. Grité, incorporándome de golpe. Mi respiración era rápida, desordenada, como si hubiera corrido, aunque no me había movido. Mis manos temblaban, temblaban. Me quedé mirándolas. ¿Qué? Murmuré, sin entender. Eso no era normal. No para mí en este momento. Llevé una mano a mi pecho. No había latido, pero la sensación seguía ahí. Eso fue. Susurré, aún recuperando el aliento. Una pesadilla. La palabra se sintió extraña. Miré a mi alrededor con rapidez. La sala, los sillones, las mesas. Todo estaba en su lugar. Sin fuego, sin distorsión, sin ese cielo infernal. Nada. Todo normal. O lo más normal que podía ser. Estoy aquí. Murmuré, como si necesitara confirmarlo. Pero mi cuerpo no se relajó. Mis ojos se movían solos. De un lado a otro. Buscando. Esperando. Como si en cualquier momento, algo fuera a aparecer. Algo, con ojos negros. Me levanté del sofá con torpeza. Mis movimientos eran más rápidos de lo habitual. Menos controlados. No, no. Murmuré, mirando a mi alrededor. No está aquí. Pero no podía dejar de buscar. Era automático. Instintivo. Como si algo dentro de mí gritara que no era seguro quedarse quieta. Entonces me detuve. El silencio de la sala se sintió demasiado limpio. Demasiado vacío. Esto. Susurré, abrazándome ligeramente. Esto no se siente bien. No era como antes. No era esa calma rara que había sentido desde que desperté en este mundo. Esto era diferente. Más pesado. Más frío. ¿Esto es miedo? Pregunté en voz baja. La palabra se quedó en el aire. No encajaba en lo absoluto con lo que había vivido en el día anterior. No debería estar ahí. Y aún así, no desaparecía. Mi respiración seguía acelerada y muy irregular. Intenté controlarla. Inhalar y exhalar. Y bueno. Eso no funcionó. Tranquila. Murmuré, más como intento que como certeza. Solo, cálmate. Di un paso. Luego otro. No me quedé quieta, ya que no podía. Mis manos se movieron primero. Toqué el sofá. La tela era suave. Firme. No se deshacía. No se deformaba.
Está bien. Susurré, sintiendo un poquito de alivio. Avancé un poco más. Pasé los dedos por la mesa. Madera, lisa, sólida. Nada se movió. Nada cambió. Miré hacia arriba. El techo. Normal. Sin grietas. Sin sombras imposibles. Giré lentamente hacia una de las ventanas. La luz entraba con suavidad. Me acerqué. Dudé un segundo antes de tocar el cristal. Y para mi suerte, el cristal se sentía como mi mente lo recordaba. Afuera, el cielo brillaba con intensidad, azul claro, sin rojo, sin distorsión infernal, sin nada anormal. Solté el aire lentamente. Esto es real. Murmuré. Mis hombros bajaron un poco. La tensión no desapareció, pero cedió. Apenas. Volví a mirar la habitación. Todo seguía en su lugar. Todo, normal. Demasiado normal. Mis manos dejaron de temblar. Solo un poco. Me abracé a mí misma, sin pensarlo. Ya pasó. Susurré. Ya terminó. Pero mi mente no estaba de acuerdo. El lago rojo. Las plantas. Ese, erizó. Sus ojos. Su voz. ¿Qué eres tú? Cerré los ojos con fuerza. No. Murmuré. Sacudí ligeramente la cabeza. No quería pensar en eso. No ahora. Volví a abrir los ojos. Todo seguía igual. Un silencio seguro. Estoy bien. Dije, más firme esta vez. Estoy bien. Y aunque una parte de mí finalmente empezó a creerlo, otra no lo hacía del todo. Buenos días, hermana mayor Sira. La voz apareció detrás de mí. Distorsionada. Suave. Demasiado cercana. Ah. Dejé escapar, dando un pequeño respingo. Hola, Sin. Me giré con más lentitud de la necesaria. Ahí estaba. De pie en la entrada. Inmóvil. Con esa misma sonrisa tranquila de la noche anterior. Como si no hubiera cambiado nada. Escuché que gritaste. Dijo, inclinando apenas la cabeza. ¿Ocurre algo? Parpadeé un par de veces. Mi cuerpo todavía estaba tenso. Pero mi voz volvió a ser baja. No. Respondí rápido. No es nada importante. Desvié la mirada por un segundo. Solo fue una pesadilla. Añadí, intentando sonar más normal de lo que me sentía. Nada que valga la pena recordar. Me senté otra vez en el sofá. Con cuidado. Como si eso ayudara a que todo volviera a la normalidad. Sin comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran suaves. Medidos. Caminar. Murmuró. Y sentarse. Se acomodó a mi lado. No demasiado cerca. Pero tampoco lejos. ¿Puedes contarle a Kim lo que viste? Continuó, con ese tono extrañamente dulce. Claro, si quieres. Su sonrisa no cambió. No parpadeó. Sentí como mis manos se tensaban un poco. Preferiría no hacerlo. Respondí, bajando la mirada. Hubo un pequeño silencio. Incómodo. Pero tranquilo. Ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Dijo sin dejar de sonreír. Su voz no sonaba decepcionada, ni insistente, solo, curiosa. Las pesadillas son interesantes. Levanté un poco la mirada. ¿Interesantes? Pregunté con curiosidad. Sin asintió levemente. Dicen mucho de lo que hay dentro. No respondí. No supe cómo hacerlo. Mi vista se quedó fija en el suelo. Y por un segundo, recordé esos ojos negros. Tragué saliva al recordarlo. Prefiero no pensarlo. Murmuré. Sin no respondió. Pero sentí su mirada, fija y observando mis movimientos. Como si estuviera esperando a que dijera algo más. El silencio volvió. Pesado. No incómodo como antes. Sino, expectante, por así decirlo. Mi mirada seguía fija en el suelo. Pero mi mente, no estaba ahí. El lago rojo. La sonrisa. Esa voz. ¿Qué eres tú? ¿Cómo era? Preguntó Sin nuevamente. Parpadeé. Levanté ligeramente la vista. Sin seguía a mi lado. Sonriendo. ¿Cómo era? ¿Qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu pesadilla. Respondió con suavidad. Tenía colores. Sonidos. ¿Alguien más? Desvié la mirada de inmediato. No quiero hablar de eso. Inclinó un poco la cabeza. ¿Había alguien mirándote? Mi cuerpo se tensó. Dije que no. Mi voz salió más seca de lo que esperaba. Hubo una pequeña pausa. ¿Te habló? Continuó, sin cambiar el tono. ¿Dijo tu nombre?
Apreté un poco las manos. No lo sé. Mentí, en voz baja. No recuerdo bien. El silencio regresó. Por un segundo, pensé que se detendría ahí. Pero no. ¿Te dolió? Esa pregunta me hizo dudar mucho. Solo un segundo. No. La respuesta fue rápida. Automática. Solo fue un sueño. Añadí, bajando aún más la mirada. Nada más. Sin no respondió de inmediato. Sentí su mirada. Fija. Analizando. Como si estuviera comparando cada palabra. Entiendo. Dijo finalmente. Su tono no cambió. Pero algo en él, sonó diferente. Más, consciente, y eso no me gustaba nada. Se levantó del sofá con movimientos suaves. Ve y Tessa te están buscando. Añadió, acomodando ligeramente su postura. Están en el bar. Parpadeé. ¿En serio? Sí. Respondió. Dijeron que cuando despertaras, fueras con ellas. Asentí despacio. Está bien. Me levanté con algo de torpeza. Mis movimientos ya eran más lentos, más controlados, pero no completamente firmes. Di un par de pasos, y me detuve. Sentí la mirada otra vez. Giré ligeramente la cabeza. Sin seguía ahí, observándome, sonriendo. Espero que haya sido interesante. Dijo. No supe qué responder. Solo asentí. Y me fui, sin mirar atrás. Di unos pasos y me detuve. Sentí esa mirada otra vez. Giré la cabeza y griega. Bueno. Sin. No había nadie. La entrada estaba vacía. El sofá. La mesa. Todo seguía en su lugar. Pero Sin, ya no estaba. Parpadeé al ver eso. Ok. Murmuré, llevándome una mano al brazo. Seguro, se fue sin hacer ruido. No era raro. O eso intenté decirme. Solo, ve al bar. Susurré, retomando el paso. Mis movimientos eran más rápidos ahora. No corría. Pero tampoco caminaba con calma. El pasillo se sentía más largo. Más silencioso. Mis pasos resonaban un poco más de lo normal. Tac, tac, tac. Giré en una esquina. Y entonces, algo llamó mi atención. Una ventana y mi reflejo en esta misma. Me detuve. No quería, pero aún así lo hice. Giré ligeramente la cabeza. Y lo vi. Era yo. Mi misma postura. Mi mismo cuerpo. Pero, mis ojos. No eran los mismos. Estaban apagados. Oscuros. Vacíos. Y mi sonrisa, no era mía. Era demasiado amplia. Demasiado fija. Demasiado, parecida a la de él. No. Murmuré, retrocediendo un paso. Parpadeé. El reflejo volvió a la normalidad. Mis ojos. Mis boca. Todo, como antes. Estoy, cansada. Susurré, llevándome una mano a la cabeza. Solo es eso. Seguí caminando. Más rápido. Sin mirar a los lados. Pero no sirvió. Porque entonces, una sombra. Se movió en el suelo. No seguía mis pasos. Iba, desfasada. Como si tuviera su propio ritmo. Me detuve. La sombra también. Silencio. No miré atrás. No quise hacerlo, al menos no de inmediato. Solo, sigue caminando. Murmuré, con la voz un poco más baja. No es real. Solo es una pesadilla. No esperé confirmarlo. Solo avancé, dejando atrás la ventana, la sombra, y esa sensación de que no estaba sola. Seguí caminando, sin mirar, sin detenerme. Las ventanas quedaban a mi lado, pero no las veía. No quería hacerlo. Mi mente seguía atrapada en lo que Sin había dicho. Demasiadas preguntas. Demasiado específicas. Quizás, solo fue coincidencia. Murmuré, más para convencerme que por otra cosa. Mis pasos resonaban en el pasillo. Más de lo normal. Tac, tac, tac. No me detuve. No iba a mirar. No otra vez. Y aún así, lo hice. Lo que fue, un error. Giré apenas la cabeza. Y lo vi. Era yo. Pero no, del todo. Mi sonrisa era más amplia. Demasiado forzada. Mi visor, no estaba bien. Se deformaba. Como si algo empujara desde dentro. Como si, quisiera salir. No. Murmuré, quedándome quieta. No aparté la mirada. No pude. Entonces cambió otra vez. Mi brazo derecho, ya no era un brazo. Se deshizo. Se multiplicó en tentáculos oscuros. Moviéndose lentamente, hacia el vidrio. ¿Qué eres? Pregunté, en voz baja. No esperaba respuesta.
y aún así, di un paso, luego otro, hasta quedar frente a la ventana, cara a cara. Mi reflejo no parpadeaba, no respiraba, solo sonreía, más de lo que debería. Levantó su brazo izquierdo, la mano estaba manchada, con algo negro y espeso, como si no fuera líquido, sino algo más. Y entonces, escribió, no en el vidrio, sino sobre él, como si la superficie no importara. Las palabras aparecieron lentamente, arrastradas e irregulares. Tú. Mi respiración se detuvo. Eres. No me moví. No podía. Dios. El reflejo inclinó ligeramente la cabeza, observándome, esperando. Yo no soy eso. Murmuré, pero mi voz no sonó tan convencida. Parpadeé, y todo volvió a la normalidad. Mi reflejo era solo yo, sin sonrisa extraña, sin nada saliendo de mí. El vidrio estaba limpio, vacío, como si nada hubiera pasado. Me quedé mirándolo unos segundos más, esperando a que volviera a cambiar. No lo hizo. Ok. Murmuré en voz baja. Aparté la mirada con un pequeño gesto. Otra alucinación, supongo. La palabra no me gustó, pero era lo único que tenía. Me encogí ligeramente de hombros y retomé el paso. El sonido de mis pisadas volvió, más normal esta vez, menos pesado. Pero mi mente no se calmó igual. Tú eres Dios. La frase regresó, clara, como si alguien la repitiera dentro de mi cabeza. Fruncí un poco el ceño. Esa frase. Murmuré. No era nueva. Eso era lo raro. No me resultaba desconocida. Al contrario, era familiar. Demasiado familiar. Seguí caminando, mirando al frente, intentando recordar. Yo ya había escuchado eso. Susurré. Un recuerdo tiró ligeramente de mi mente. Algo borroso. Pantallas. Texto. Historias. Una creepypasta. Murmuré, casi sin darme cuenta. No recordaba cuál, ni cuándo, pero la sensación estaba ahí, como una pieza suelta que aún no encajaba del todo. No importa. Añadí, negando suavemente con la cabeza. No quería pensar demasiado en eso. No ahora. Seguí caminando. Un paso, luego otro. El pasillo parecía el mismo de siempre. Tranquilo, normal. Y aún así, la frase no se iba. Acto 3. Un trabajo. Después de un rato, finalmente llegué al bar. Me detuve un segundo en la entrada. Debí haber prestado más atención al camino. Pensé, con una leve molestia. No era tan complicado. Y aún así, había tardado más de lo que esperaba. Solté un pequeño suspiro, tratando de ignorar eso, al menos por un ratito. Genial. Murmuré. Seguro ya están esperando. La idea me hizo encoger un poco los hombros. No quería hacerlas esperar, y menos en mi primer día. Espero que no estén molestas conmigo. Añadí, bajando la mirada un momento. Di un paso al frente, luego otro. Entré al bar y vi como el lugar estaba tranquilo. Demasiado, incluso. Mis pasos resonaron en el suelo. Tac, tac, tac. Por un segundo, pensé en mirar a los lados. Había vidrio, superficies, reflejos. No lo hice. No quería hacerlo, sinceramente. Mantuve la vista al frente. No mires. Me repetí en silencio. No quería comprobar nada. No otra vez. Aceleré un poco el paso. Y entonces las vi. Ahí están. Pensé. Tessa y B estaban juntas, hablando entre ellas. Se giraron casi al mismo tiempo. Primero entre ellas. Luego hacia mí. Llegaste tarde. Escuché a Tessa decir, alzando la mano para que la ubicara mejor. Me sobresalté apenas un poco, pero levanté la mano de vuelta casi de inmediato. Lo siento. Murmuré, aunque aún estaba algo lejos para que me escucharan bien. Seguí acercándome, intentando no pensar en nada más, ni en ventanas, ni en sombras, ni en, tú eres Dios. Parpadeé al recordar eso. Sacudí levemente la cabeza, como si eso hiciera que lo olvidara. Solo, ignóralo. Me dije, y seguí caminando, como si todo estuviera bien, aunque sabía que no lo estaba. No del todo. ¿Te perdiste? Preguntó B, con ese tono tranquilo que ya empezaba a reconocer. No. Murmuré, casi sin voz. Hubo un pequeño silencio. Sentí sus miradas. Primero entre ellas, luego sobre mí. ¿Estás segura?
insistió B, con suavidad, sin sonar acusatoria. Bajé la mirada al suelo. B, bueno. Dudé un segundo. Sí me perdí. La vergüenza me cayó encima casi de inmediato. No levanté la vista. Lo siento. Esperé un regaño. O al menos, algo de molestia. Pero en su lugar. Bueno, intenta no tardarte tanto la próxima vez, ¿sí? Dijo Tessa con calma. Sentí su mano posarse sobre mi cabeza. El gesto me tomó por sorpresa. Y trata de que J no te vea llegar tarde. Añadió con una pequeña risa. No creo que quiera otro discurso hoy. No pude evitar sonreír un poco. Levanté la vista despacio. Ambas me miraban. Pero no estaban molestas. No había enojo. Solo, comprensión. Y eso ayudó más de lo que esperaba. Ok. Respondí, un poco más tranquila. Intentaré llegar antes la próxima vez. Bien. Dijo Tessa, mirándonos ahora a ambas. Entonces, su trabajo de hoy es limpiar el bar. Señaló ligeramente alrededor. Unos amigos de mi padre vendrán más tarde, así que necesito que todo quede impecable. Claro. Respondió B, sin dudar. Yo levanté el pulgar, algo torpe pero decidida. Está bien, lo haremos. Por un momento, todo se sintió normal. Minutos después. El silencio llenaba el bar. Solo se escuchaban nuestros pasos. Y el leve sonido de cosas siendo movidas del lugar. Cuidado con esa botella. Dijo B desde arriba de una alacena, limpiando el polvo con movimientos precisos. Ese sí. Respondí, sosteniendo con cuidado una botella. Era pesada, fría, muy probablemente cara, o eso podía imaginar. La giré ligeramente entre mis manos. Y entonces, otra vez mi reflejo. Por un segundo, no era el mío. La sonrisa, los ojos, esa forma. Parpadeé. Y en un segundo, todo volvió a la normalidad. No dije nada. Solo dejé la botella en su lugar con un poco más de cuidado del necesario. Solté un suspiro, lento y cansado. Miré alrededor. Aún faltaba mucho. Demasiado si soy honesta. Te ves más seria. Comentó B, bajando de la alacena con un pequeño salto. ¿Pasa algo? Negué casi de inmediato. No. Murmuré. Nada importante. No la miré. No quería hacerlo. ¿Segura? Preguntó ella, acercándose un poco más. Sentí su presencia más cerca. Tranquila. Pero atenta. Tomé aire, y lo solté despacio. Ese sí. Repetí, más bajo. Solo estoy, un poco cansada. No era del todo mentira. Me senté en una de las sillas del bar. Mis manos descansaron sobre mis piernas. Aún me estoy acostumbrando a todo esto. Añadí, esta vez más sincera. V no respondió de inmediato. Se quedó de pie frente a mí, pensando. Tiene sentido. Dijo al final. A mí también me tomó tiempo. Levanté un poco la mirada. ¿En serio? Asintió suavemente. Sí. Murmuró. Este lugar es raro al principio. Hubo una pequeña pausa. Pero, te acostumbras. No sonaba completamente convencida. Pero tampoco estaba mintiendo. Eso, me hizo sentir un poco mejor. Supongo que sí. Respondí, con una pequeña sonrisa. Torpe pero real. El silencio volvió. Pero ya no era tan pesado. Solo, tranquilo. V se apoyó ligeramente en la barra, mirando hacia algún punto del lugar. Mi primer día aquí. Murmuró, como si no estuviera segura de querer decirlo. Fue un desastre. Levanté un poco la mirada. ¿En serio? Asintió, soltando una pequeña exhalación. Sí. Continuó. No entendía nada. Todo era nuevo, y me sentía fuera de lugar. Hizo una pequeña pausa. Creo que estaba más callada que tú. Parpadeé. Eso, suena difícil. Murmuré. Lo fue. Admitió. Todo era demasiado grande, demasiado extraño. Sus dedos tocaron la superficie de la barra, dibujando pequeños movimientos sin darse cuenta. Pero, añadió, alzando ligeramente la vista. N me ayudó bastante. Incliné un poco la cabeza. N. V asintió. Sí. Él fue el primero en hablar conmigo como si no fuera raro que estuviera ahí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No hizo muchas preguntas. Solo, se quedó conmigo. El silencio regresó por un momento. Pero esta vez, era cálido.
Bajé la mirada. Mis manos descansaban sobre mis piernas, completamente quietas. Yo murmuré. No estoy segura de poder hacer eso. No levanté la vista. Hablar, como si todo fuera normal. Mi voz se hizo más baja. Porque, no lo es. No dije más. No hacía falta. V no respondió de inmediato. Pero no se alejó. Eso fue suficiente. Tomé aire, como si esto fuera a ir mal. Bueno, quizás sí podría. Y, sin pensarlo demasiado, me incliné hacia ella. La abracé. Fue torpe. Un poco rígido. Pero real y de verdadero agradecimiento. Gracias. Murmuré. Por contarme eso. Me quedé ahí unos segundos más, sin saber muy bien qué hacer después. ¿Me ayuda, un poco? V se quedó quieta al inicio, sorprendida. Pero luego, respondió el abrazo, con suavidad. No tienes que hacerlo perfecto. Dijo en voz baja. Solo, poco a poco. Cerré los ojos un segundo. Asentí. Poco a poco. Repetí. Y por primera vez desde que desperté en este lugar, realmente no me sentí completamente fuera de lugar. Bueno. Dijo V, retomando el paño con el que estaba limpiando. ¿Qué dices si seguimos? Claro. Respondí, levantando el pulgar con una pequeña sonrisa. Ambas bajamos de las sillas. Y volvimos al trabajo. Los minutos pasaron. Pero esta vez, no se sintieron pesados. El silencio ya no incomodaba. Era, tranquilo y cómodo. V se tomó el tiempo de explicarme cada cosa. Cómo sostener las copas sin hacer presión de más. Qué zonas limpiar primero. Qué lugares parecían difíciles, pero no lo eran tanto si sabías cómo. La escuché con atención. Siguiendo cada indicación. Intentando no equivocarme. Y eso, me hizo sentir que lo estaba haciendo bien. Y este es el último. Murmuré para mí misma, colocando con cuidado la última copa en su lugar. Di un pequeño paso atrás. Observé lo que habíamos hecho. Todo limpio y ordenado. Correcto, como pensaba que Tessa querría. Una pequeña sensación de orgullo apareció. Suave. Pero muy real. Se siente bien. Susurré. Y lo mejor, mi mente estaba en calma. No había reflejos extraños. No había sombras. No había nada. Solo yo. Y este momento. ¿Cómo vas ahí arriba? Pregunté, alzando un poco la voz. V estaba en otra estantería, acomodando botellas. Bien. Respondió ella. Ya casi termino aquí. Colocó un par de botellas más en su lugar con cuidado. ¿Y tú? Miré a mi alrededor una vez más. Todo en orden. Creo que, ya terminé. Respondí, con una pequeña sonrisa. Sin romper nada. Fue un comentario simple, pero sincero. Me estiré un poco. El trabajo estaba hecho. Y después de todo lo que había pasado, me sentía realmente tranquila. Aunque, sinceramente, sentía que quería tomar algo, aunque no sabía si mi estado actual como robot permitiría eso. Un refresco sería un muy buen premio por mi trabajo, jeje. Murmuré, más para mí que para alguien más. No era algo importante. Solo un pensamiento. Uno simple. Uno normal. Tac. Sentí un pequeño golpecito en la cabeza. Parpadeé al notar eso. Me giré apenas. V. Murmuré. Pensé que ya había bajado. Que quizás estaba detrás de mí. Pero no. V seguía arriba. En la estantería. De espaldas. Completamente sumida en su trabajo. Mi cuerpo se quedó quieto. Muy quieto. Bajé lentamente la mirada. Y lo vi. Desde el suelo, algo salía. Un brazo. Blanco. Metálico. Similar al mío. Pero obviamente no mío. Emergía de entre las tablas del suelo. Como si el suelo no fuera sólido. Como si, no importara. En su mano, un refresco. Perfectamente sostenido. Extendido hacia mí. Ah. Dejé escapar. Un pequeño sonido. Un casi grito. Lo detuve de inmediato apenas lo escuché salir de mi garganta. Me llevé la mano a la boca. No. No podía hacer ruido. No quería que me volteara y viera eso. No quería explicar esto. El brazo se movió. Se dobló. En un ángulo, grotesco. Antinatural. Como si no tuviera límites. Acercó la bebida un poco más. Insistiendo, casi esperando a que yo tomara la bebida. Mi respiración se volvió más lenta. Controlada y forzada. Miré de reojo hacia arriba. V seguía ahí. Sin notar nada.
No dije nada. Volví a mirar el brazo. Seguía ahí, paciente, ofreciendo aún esa botella de plástico, como si fuera lo más normal del mundo. El brazo seguía ahí, inmóvil y esperando. El refresco permanecía extendido hacia mí, como una oferta, como si fuera normal. Tragué saliva. Miré una vez más hacia arriba. V seguía en lo suyo, sin girarse, sin notar nada. Volví a bajar la vista. El brazo no se había movido. No insistía. Solo estaba esperando. Extendí mi mano, lentamente y con más cuidado del que pensé que tendría, como si en cualquier momento fuera a desaparecer, o a reaccionar de forma mortal. Mis dedos rozaron la lata, fría y muy real. La sujeté, y la aparté del brazo. Silencio. Por un segundo, no pasó nada. Y entonces, el brazo se movió, se enderezó ligeramente, y levantó el pulgar. Un gesto simple, casi orgulloso. Me quedé en total silencio. No supe qué hacer. No supe qué decir. El brazo comenzó a retraerse, deslizándose de nuevo hacia el suelo, como si nunca hubiera salido. Pero esta vez, la madera no lo permitió. Se agrietó. Las tablas crujieron. Se abrieron lo suficiente para dejarlo pasar. Y en cuanto desapareció, se cerraron. Las grietas se sellaron. La superficie volvió a ser la misma. Lisa, perfecta y completamente intacta. Como si nada hubiera ocurrido. Me quedé mirando el suelo. Luego, el refresco. Lo sostuve con ambas manos. En silencio. Limón. Murmuré. Lo reconocí de inmediato. Era mi sabor favorito. Siempre lo había sido. Apreté ligeramente la lata. Yo no. Susurré. Pero la idea ya estaba ahí. Formándose lenta pero inevitable. Yo lo pensé. Añadí, casi sin darme cuenta. Un refresco. Eso era lo que quería. Y entonces, apareció. Levanté la mirada. Instintivamente. Como si esperara ver algo más. Pero no había nada. Solo el bar completamente en silencioso. No dije nada. Solo bajé la vista otra vez. Sujetando la lata con un poco más de fuerza. Como si eso pudiera hacerla más real. Eso fue. Murmuré. Y acto seguido me quedé en silencio. ¿Qué, carajo? No levanté la voz. No pude. Algo no estaba bien. A lo lejos, entre las estanterías había alguien. Una silueta. Quieta. Observando. No podía distinguir su rostro. Pero, podía sentirlo. Estaba sonriendo. Entrecerré los ojos. Di un pequeño paso al frente. Hola. Nada. Parpadeé. Y ya no estaba. El espacio volvió a la normalidad. Vacío. Como si nunca hubiera habido nadie. Eso fue muy raro. Pensé, sintiendo un pequeño nudo en el pecho. Giré la cabeza hacia B. Seguía limpiando. De espaldas. Como si nada hubiera pasado. Oye, Sira. Su voz rompió el silencio. Escuché un ruido. ¿Qué fue eso? Nada. Respondí demasiado rápido. Nada, nada. Apreté la lata contra mí, buscando dónde ponerla. Ese solo fue la madera. Añadí, intentando sonar tranquila. Ya sabes, vieja y todo eso. Mi voz no ayudó mucho. Miré a mi alrededor. Todo estaba ordenado. Cada cosa en su lugar. Sin espacio ni excusas. Genial. Murmuré entre dientes. V comenzó a bajar de la estantería. Lento. Casi como si el universo se burlara de mí y mi intento de esconder la bebida. ¿Segura? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Ese sí. Respondí, dando un pequeño paso hacia atrás. No fue nada importante. Mis manos se movieron solas. Buscando un lugar. Cualquier lugar. Vamos, Sira, piensa. Murmuré muy bajo. El metal frío de la lata seguía ahí. Imposible de ignorar. Y cada segundo se volvía más difícil de ocultar. Miré a mi alrededor. Rápido. Demasiado rápido. No había lugar. Nada. Todo estaba en su sitio. Ordenado y sin espacio para esconder eso. Apreté la lata contra mi pecho. ¡Ay, Dios! Pensé, sintiendo como la presión me subía. No hay forma de ocultarlo. No podía tirarla. No podía esconderla. No podía beberla en tan poco tiempo. Pero aún así, era la única salida plausible. Tragué saliva. Solo, hazlo rápido. Murmuré. Levanté la lata frente a mi rostro. Mi mano tembló apenas.
Y entonces, algo no salió como esperaba. Mi mandíbula se abrió más de lo normal. Mucho más. No dolió. Pero tampoco era natural. Ni de broma era natural. No tuve tiempo de reaccionar. Desde mi boca salieron tentáculos de carne y metal. Se extendieron en un instante. Envolvieron la lata. La aplastaron. Y la arrastraron hacia adentro. El sonido fue seco. Rápido. De un solo movimiento. Y ya no estaba. Silencio. Mi mandíbula se cerró. Los tentáculos desaparecieron. Como si nunca hubieran estado ahí. Todo volvió a la normalidad. Oh. Casi. Me quedé quieta. Sin moverme. Mirando al vacío. ¿Qué fue eso? Murmuré, en un susurro. No sentía dolor. No sentía nada. Y eso era lo peor. Un toque en mi hombro me hizo dar un pequeño salto. Ah. Giré rápidamente. V estaba ahí. Ya abajo. Mirándome con curiosidad. Sira, ¿estás bien? Preguntó. Parpadeé un par de veces. Demasiado rápido. Ah, sí. Respondí. Sí, todo bien. Desvié la mirada un segundo. Ese solo, creí ver algo. Volví a mirarla, intentando sonreír, aunque no estaba segura de lograrlo. Bueno, si tú lo dices. Respondió B, echando un vistazo alrededor. No vio nada. Claro que no. De todos modos, hiciste un buen trabajo. Añadió, levantando el pulgar con una sonrisa amable. Me quedé en silencio un segundo. Asentí lentamente. Gracias. Mis manos seguían quietas. Pero mi mente no. V observó una vez más el lugar. Las estanterías. Las botellas. Las copas. Todo en orden. Asintió para sí misma. Creo que con esto ya terminamos. Dijo, sacudiendo ligeramente el paño. Iré a avisarle a Tessa. Di un pequeño asentimiento. Está bien. V me dedicó una última sonrisa tranquila. Y luego se dio la vuelta. Sus pasos se alejaron poco a poco. Hasta desaparecer entre las estanterías. El silencio volvió. Demasiado presente, y nada agradable ahora. Me quedé ahí. De pie. Sin moverme ni un poco. Miraba el lugar donde había estado el brazo. El suelo seguía intacto. Perfecto. Como si nada hubiera ocurrido. Bajé la mirada hacia mis manos. Luego, a la nada. Me quedé en silencio por completo. Pero mi mente no se detuvo. El refresco. El sabor a limón. Exactamente como me gustaba. No había sido una coincidencia. Y luego, eso. Mi mano tembló apenas. Llevé mis dedos a mi rostro. Tocando con cuidado. Como si esperara encontrar algo diferente. Pero no. Todo estaba en su lugar, completamente normal. ¿Qué soy? Susurré. Cerré los ojos un segundo y respiré. Intenté ordenar mis ideas. Pero eso solo lo empeoró. La imagen volvió. Mi mandíbula abriéndose demasiado. Los tentáculos. El sonido. La lata siendo arrastrada a mi boca. Como si fuera natural. Abrí los ojos. Yo. Murmuré. No terminé la frase. No sabía cómo. Tragué saliva. Y finalmente di un paso atrás. Luego otro. Giré en mi eje y comencé a caminar hacia la salida del bar. Mis pasos sonaban más de lo normal. O quizás, yo los escuchaba más. No miré atrás. No quise. Pero la sensación estaba ahí. Pegada y constante en las paredes de mis pensamientos. Como una sombra que se negaba a ir. Como una mirada que nunca se apartaba de mí. Observando cada movimiento como si algo más fuera a pasar. Apreté los dientes. Y seguí caminando. Sin detenerme. Sin mirar atrás. Acto final. ¿Qué se supone que soy? El silencio era incómodo. Demasiado incómodo. No por el lugar, sino por lo que llevaba adentro. Me había alejado de todos. Necesitaba espacio, respuestas. Y procesar esto. Sola. ¿Qué se supone que soy? Murmuré, con la voz más firme de lo que me sentía. Mis pasos me habían traído de vuelta. Al taller. Donde todo empezó. Donde desperté. Donde todavía, podía fingir que nada había cambiado. Bajé la mirada. Y ahí estaba. Mi cuerpo. O lo que quedaba de él. La mitad izquierda, ya no era reconocible. Tentáculos se extendían desde mi brazo, desde mi costado y desde mi abdomen. Se movían lentamente, como si respiraran. Como si esperaran algo. Mi visor, ahora era negro. Sin luz. Sin mis ojos. Mi boca, no era una boca. Era una sonrisa.
demasiado amplia y de la cual varios dientes torcidos y desordenados surgían. No dije nada, no sabía qué decir. Levanté la vista, y ahí estaba, el reflejo. Por un momento, parecía normal, casi. Pero su sonrisa, no era mía. Era más grande, más conocida, la misma, la de esa pesadilla. ¿Qué soy? Pregunté otra vez. Esta vez, mirándolo directamente, como si esperara una respuesta. El reflejo se movió, no porque yo moviera, se movió por su cuenta. Levantó la mano, y tocó la superficie. El vidrio no se rompió, pero se marcó, como si pudiera escribir sobre él. Tú eres Dios. Me quedé en silencio, mirando la palabra sin parpadear. Exhalé despacio. ¿Quién eres tú? Mi voz sonó más cansada que sería. El reflejo no sonrió más. No se acercó. Solo respondió. Soy tú. Mente. Parpadeé. Una vez. Y todo cambió. El reflejo, era yo. Exactamente yo. Cada movimiento. Cada respiración. Cada pequeño gesto. Nada fuera de lugar. Nada extraño. Nada, fuera de lo que yo estaba haciendo. Bajé la mirada. Mis manos volvían a ser normales. Pequeñas. Temblorosas. No dije nada. Pero la pregunta seguía ahí. Más fuerte que antes. Me quedé frente al reflejo. Completamente inmóvil. Observándome. Mi visor seguía apagado. Negro, vacío y carente de lo único que me daba alguna expresión. Mi boca, no mostraba nada. Solo oscuridad en su interior. Como si no hubiera fondo. Como si no hubiera nada. No dije nada. Pero pensé en la lata. El brazo. El sabor a limón. Cerré ligeramente los ojos. Y me concentré. En esa imagen. En ese momento. En esa sensación. Un refresco. Eso era todo. Algo simple. Algo normal. Crack. El sonido vino desde abajo. Abrí los ojos. Sin sorpresa. Sin sobresalto. Solo, mirando. El suelo volvió a abrirse. Las tablas se separaron como si no ofrecieran resistencia. Y de ahí salió un brazo. El mismo. Brazo blanco metálico. Sosteniendo, otra lata. De limón, completamente normal. No me moví. No esta vez. No pregunté nada. Solo miré lo que tenía enfrente. El brazo no tembló. No se deformó. Solo ofrecía la bebida como si entendiera. Como si respondiera. Apreté ligeramente los dedos. Yo lo hice. Murmuré. No fue una pregunta. Fue una conclusión bastante certera con lo que estaba viendo. Mi mirada bajó lentamente. Luego volvió al reflejo. Y entonces, todo comenzó a encajar. La frase, eres Dios, la pesadilla, el erizo, el zorro, ese mundo, esa sonrisa, esa presencia. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. No. Susurré. Pero mi mente ya no se detuvo. Lo recordé. Una historia. Una vieja historia. Algo que había visto, antes. En otra vida. Un nombre. Uno que no debería tener sentido aquí. Pero lo tenía demasiado en este momento. Sonid.exe. Murmuré. El silencio respondió. El brazo seguía ahí. Esperando. Ofreciendo aún ese maldito refresco. Como si confirmara cada pensamiento. Como si dijera. Sí. Acabas de entenderlo a la perfección. Mis manos temblaron apenas. Eso, no es posible. Dije, aunque mi voz ya no tenía fuerza. Miré mi reflejo. Mi visor negro. Mi boca sin fondo. Mi cuerpo. Yo. Soy eso. Terminé, en un susurro. No hubo respuesta. No hacía falta. Las pruebas ya estaban ahí. Frente a mí, dentro de mí. La palabra seguía girando dentro de mi mente. Exe. Bajé la mirada. Mis manos. Mi reflejo. Todo encajaba demasiado bien. Quizás yo ahora, soy eso. Murmuré. Y entonces, todo se vino abajo. Las ideas comenzaron a atropellarse unas a otras. Rápidas, desordenadas y completamente caóticas. ¿Y si? Susurré. ¿Y si perdía el control? ¿Y si hacía algo sin querer? El brazo. Mi boca. Ese mundo. ¿Y si lastimo a alguien? Mi voz tembló apenas. Pensé en Tessa. En B. En N. Incluso en J. ¿Y si se enteran? Apreté los dedos. El aire se volvió más difícil de tomar. Me van a apartar. Murmuré. O peor,
No terminé la frase. No hacía falta. Sabía cómo terminaban esas historias. Lo había visto antes. Las cosas como yo, no eran buenas. No tenían finales felices. Mis manos comenzaron a temblar. Todo lo que hago. Susurré. Todo lo que pienso. Miré el suelo. Como si esperara que algo más saliera. Puede hacerles daño. El silencio se volvió insoportable. Mi respiración se desordenó. Un paso atrás. Luego otro. No, no. Murmuré. Tengo que. Tac. Algo golpeó suavemente mi cabeza. Parpadeé. El mundo volvió. Bajé la mirada. Ahí estaba. El brazo. Otra vez. Saliendo del suelo, ahora más cerca de mí. Sosteniendo la lata. Sabor a limón. Ofreciendo sin exigirme. Sin presionar. Solo, estando ahí. Me quedé en silencio. Mirándolo. Mi respiración se fue calmando poco a poco. Extendí la mano. Y tomé la lata. Esta vez, sin dudar. El brazo reaccionó. Se enderezó un poco. Y levantó el pulgar. El mismo gesto. Simple. Extrañamente, reconfortante. Luego se retiró. Deslizándose de nuevo bajo el suelo. La madera se abrió. Y se cerró. Como si nunca hubiera pasado nada. Me quedé viendo ese punto. En silencio. Solté el aire lentamente. No quiero hacerles daño. Murmuré. Apreté ligeramente la lata entre mis manos. Así que, tendré que aprender. Levanté la mirada. Esta vez, más firme. A no hacerlo. No era una solución. No era un plan al 100%. Pero era, un inicio. Fin del episodio.